de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram, @elexpreso_de_medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir un tema que hemos visto en otra oportunidad y que quisiera que pudiéramos ampliarlo y bajo la guía del Espíritu Santo poder alcanzar mayor entendimiento sobre él. Ustedes saben que hay cosas que son muy importantes que nosotros necesitamos recordar, gloria a Dios. Más allá de que la Biblia menciona a esos oidores olvidadizos, que dentro de ellos podemos estar algunos de nosotros, también es importante comprender que nuestra capacidad humana muchas veces de recibirlo todo es algo limitado y también nuestra memoria. Entonces hay palabras que han llegado a nuestra vida, palabras que hemos recibido de parte del Señor, enseñanzas que vinieron de su mano y que tal vez algunos de nosotros no pusimos por obra, justamente por falta de entendimiento, seguro le ha pasado a ustedes, en algún momento una palabra llegó a su vida, a su corazón y cambió muchas veces el rumbo de su caminar, ¿no? Y otras veces llega a nuestra vida en momentos también a veces complejos, a veces en donde hay una situación que está allí trabajando en nuestros corazones y muchas veces nos quita toda la atención, ¿verdad? Y esto es lo que a veces ocurre y necesitamos revertir esa situación. Por eso es muy importante que podamos recordar este tema hoy. Este tema le hemos titulado en su momento Cautivos de la Esperanza. Y yo quiero que analicemos un poquito sobre esto, ¿no? Cautivos de la esperanza. ¿Qué significa cautivo? ¿Qué dice el diccionario? Dice que está dominado por una pasión o emoción hacia una persona o cosa. Eso es un cautivo, que está dominado. Gloria a Dios. Entonces fíjense que hay una esperanza que se amplía, ¿verdad? Se amplía a lo largo de la palabra, ¿verdad? En muchas ocasiones sobre nuestra vida, que nos tiene que mantener justamente, ¿no? De esta manera, ¿verdad? Dominados en la definición del diccionario. Tal vez no se ajusta a la vida cristiana, porque el Señor no nos va a estar dominando de ninguna manera. El Espíritu Santo es un caballero y jamás nos va a estar allí dominando, todo lo contrario. Él espera que vos y yo, por amor,
le sigamos, le obedezcamos y podamos transitar una vida junto a Él. Ahora, esta palabra cautivo es muy importante porque usted sabe que hay algo que nosotros deberemos comprender o alcanzar entendimiento. El Señor nos ha enviado a esta tierra. Creo que todos nosotros ya a esta altura lo hemos comprendido, ¿verdad? Hemos comprendido que en calidad de espíritu estábamos con el Señor, el creador de los espíritus. En determinado momento el Señor nos envía a esta tierra, atravesamos la puerta dimensional del vientre de mamá, allí se nos ha provisto un alma, se nos ha provisto un cuerpo para un tránsito sobre esta tierra y luego cerramos este circuito virtuoso, que así debe ser, para regresar otra vez al Padre. Ahora, el tema es cómo regresamos al Padre, ¿verdad? Tenemos que regresar al Padre habiendo, por un lado, cumplido el propósito que Dios tiene en nuestra vida sobre esta tierra y a la vez habiendo alcanzado, ¿verdad?, una cierta estatura. Eso es lo que Dios espera. ¿Qué entendemos por esto de la estatura? Y que obviamente nosotros salimos del Señor, llegamos a esta tierra y lamentablemente el pecado ya nos alcanzó. Luego muchos de nosotros entramos en una práctica de ese pecado. Hubo una cierta contaminación que recibió justamente nuestra alma a causa de este pecado y el Señor comienza a trabajar en nuestras vidas en un proceso de purificación. Cuando nosotros mencionamos el hecho de que atrás quedó la ley y ya hoy estamos en tiempos de gracia, también mencionamos que hay principios que siguen vigencia. Fíjese, en la ley cuando se ofrecía un sacrificio, ¿verdad?, allí se ofrecía ese animal por el sacrificio y luego el sacerdote que mantenía el fuego encendido en el altar y que quemaba ese sacrificio, también había algunos rociamientos con esa sangre que había sido derramada. Entonces, ese principio se va cumpliendo en nuestro camino aquí en la tierra. Es como que de repente podemos seguir entendiendo de que hay ciertos rociamientos con la sangre del Cordero sobre nuestra vida que nos van purificando. Se derramó esa sangre en la cruz del Calvario para que todos nosotros podamos recibir salvación. Hasta ahí, completamente de acuerdo. A medida que caminamos en el Señor, es como que vamos teniendo algún que otro rociamiento con esa sangre. Rociamiento viendo la figura del Antiguo Testamento, el principio del Antiguo Testamento. Aquí nadie nos baña en sangre, ni cosas raras, ni nada de eso, de ninguna manera. El hecho es que hay tratos de parte del Señor, trabajos, todo. Por eso dice que aquellos que aman a Dios todo le ayudará bien. Y esos tratos los vamos teniendo junto a Él, tomados de su mano. Tratos que no son gravosos, tratos que a veces sufrimos porque nuestra carne todavía a lo mejor no se quiere morir, ¿no es cierto? Y no quiere soltar muchas cosas. Entonces hay cosas que nos pueden costar más, otras que nos pueden costar menos. Pero el hecho es que mientras estemos en este cuerpo, que es a donde lo que yo quiero hacer referencia, de alguna manera vivimos una cierta cautividad. El Espíritu Santo, que vino a morar en nuestro corazón a partir de aquel glorioso día en donde vos y yo le abrimos la puerta a nuestro Señor, lo recibimos como Señor y Salvador. ¿Qué ocurrió allí? El Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón. Y allí comienza un trabajo. Allí el Espíritu de Dios, el Espíritu mayor que todos los espíritus, el Espíritu Santo, comienza a interactuar con el espíritu del hombre, ¿verdad? Y comienza a darle testimonio de que Cristo vive, de que es real. Comienza a darle testimonio de una salvación tan grande y comienza a impartirle esa serie de verdades maravillosas y profundas que la palabra declara, ¿verdad? Y a medida que vamos transitando este camino. Entonces, cuando de repente, fíjense que cuando alguien está privado de la libertad, ¿no? Alguien está privado de la libertad, de repente atraviesa un tiempo, ¿no?, que tiene de pena y llega a la etapa, en algunos de ellos, en donde comienza una libertad condicional, ¿verdad? O algunas salidas transitorias. Es como que de repente, ¿no?, es como en el momento en que se abre la puerta de esa celda, se respira a un aire de libertad, pero es como que de repente hay que volver a la noche, ¿verdad?, o estar sujeto a esa condicional que hay que rendir cuentas, ¿verdad? Y
y está de alguna manera siendo controlado, etcétera, etcétera, ¿verdad? O aquellos que, esto ocurre en lo natural, ¿no es cierto? O aquellos que tal vez tienen prisión domiciliaria, tienen un cierto límite. Entonces, el espíritu del hombre que ha resucitado por haberlo aceptado a Cristo, el espíritu del hombre que es ministrado por el Espíritu de Dios, experimenta una cierta cautividad en el tiempo que está dentro de este cuerpo. Y fíjense que es tremendo porque ese tipo de cautividad o algunos tiempos en donde dice que el Señor pone límites a nuestra vida, ¿verdad? Pone límites, ¿no? Pone un límite de repente, bueno, hasta aquí sí, más allá no, ¿no? Es como que sentimos que el Señor mismo nos pone freno, a veces a nuestros deseos, a nuestros anhelos, etc. ¿Por qué? Y porque Él conoce que de repente, si nos da toda la bendición junta, tal vez la desperdiciemos. Entonces es necesario que aprendamos a valorar, es necesario que aprendamos a ser buenos administradores de lo que Dios nos da, es necesario que vayamos creciendo, madurando, etcétera, etcétera. Entonces hay un tipo de cautividad. Fíjense, el espíritu que desea volver a Dios cuando recibe la verdad. Porque de eso se trata, el espíritu desea regresar con su Padre. Desea, ese deseo se ve cumplido ¿cuándo? En el momento en que dejamos esta tierra. Pero en el mientras tanto, hay algún tipo de cautividad que se puede llegar a experimentar, que se puede llegar a sentir, ¿verdad? Entonces, pero también hay una esperanza. También hay una esperanza, y esto es importante resaltarlo, porque si de repente se experimenta una cautividad, se experimenta ciertos límites, entonces podemos decir, bueno, entonces no está la bendición completa, etcétera, etcétera, empezamos a dudar. No, de ninguna manera. El hecho es que también hay una esperanza, El libro de Jeremías, en el capítulo 29, en el capítulo 30, habla sobre justamente, ¿no?, sobre cautivos. Se les envía una carta a esos cautivos, ¿verdad? Se les extiende una esperanza. Y esa esperanza tenía que ver ¿con qué? Con su regreso de la cautividad. Usted sabe que el pueblo del Señor, que nos relata la Biblia, sus experiencias, sus vivencias, y nos sirven como ejemplo a nosotros, el pueblo de Dios vivió distintas etapas de cautiverio, distintas etapas, ¿no?, de las que estamos hablando hoy. Por ejemplo, fue cautivo en Babilonia, con los asirios, estuvo cautivo en Egipto, bueno, y otro tanto. Entonces, qué tremendo porque su pueblo experimentó en muchas ocasiones cautividad. Se pudo sentir cautivo. Y de hecho, fíjense que desde el año 48 a la fecha hay un regreso del pueblo del Señor Israel, ¿verdad? Y esto se va a profundizar más aún. Ahora, ¿por qué le cuento todo esto? Porque ese modelo que nosotros vemos en la Biblia, esa figura que nosotros vemos en la Biblia del pueblo del Señor, un pueblo que fue cautivo, pero la pregunta sería ¿por qué razón fue cautivo las veces que fue cautivo? Y fue cautivo justamente por la desobediencia de Dios. Entonces, esto nos tiene que dejar, ¿no?, una pista ahí, ¿no?, ¿verdad?, de cómo nosotros debemos comportarnos en nuestro tránsito hoy. No porque nos va a mandar 70 años a Babilonia, no. Pero vamos a poder experimentar cautividad cuando de repente nosotros no somos obedientes a la palabra del Señor, a la dirección del Santo Espíritu. Entonces, esto comienza a trabajar en nuestra vida. Mira, acompáñenme, vayamos juntos, gloria a Dios, al libro de Zacarías. Mire. En el capítulo 9, a partir del versículo 9, el título es El futuro rey de Sión. Y en un momento les dice, mire, gloria a Dios, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y avalará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna, en donde no hay agua. ¿Verdad? Ahora,
volveos, el versículo 12 es el versículo que vamos a tomar como referencia. A partir de allí vamos a trasladarnos un poquito a través de la palabra. Dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Prisioneros de esperanza, gloria a Dios. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Gloria a Dios. Fíjense, la proclama de este año habla justamente de una restauración al doble. Habla de una unción al doble. Habla de algo maravilloso que viene de parte de Dios al doble. No solamente eso, sino que fíjense, prisioneros de esperanza. Mire, yo creo que si hay algo, ¿no? Por allí dicen que el último que se pierde, ¿qué? La esperanza. Pero veo que como que de repente cuando se proclama eso, que bueno, lo único que se pierde es la esperanza. Y bajar los brazos. No se trata de eso. Tenemos que tomar conciencia de lo que nos está diciendo, ¿verdad? Hay una esperanza gloriosa. Fíjense que es tan grande, es tan maravillosa que la Biblia nos dice, o sea, nuestro Señor nos dice, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. O sea, algo que es tremendo, ¿verdad? Porque el que esté muerto vivirá. Entonces, mira hasta dónde llega esa esperanza que crece en nuestros corazones y que se tiene que ir fortaleciendo cada día. Pero prisioneros de esperanza. Aleluya, gloria. ¿Tienen una traducción viviente? Vamos a ver un par de... Regresen al refugio ustedes, prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Aleluya. Pero veamos el principio. Regresen al refugio. Miren, usted sabe que en la antigüedad, ¿no es cierto? En la antigüedad, el pueblo del Señor tenía ciudades de refugio. Esa fue la instrucción que recibió Moisés de parte del Señor para poder establecer en la organización del pueblo del Señor que había salido de la esclavitud. Esas ciudades de refugio, dice algo poderoso la palabra, porque dice que las instrucciones sobre ellas eran para aquel homicida, dice la Biblia, dice nuestra versión Reina Valera 60, que justamente cometía una falta, pero no a sabiendas. No a sabiendas. Entonces, ¿cómo funcionaba la cosa? Cuando había un caso de estos, ¿verdad? No sé, un ejemplo para que podamos entenderlo. Había 2 trabajando en el bosque, uno estaba echando un árbol y el hacha se le fue, la cabeza del compañero se murió. ¿No es cierto? Era algo tan sencillo como eso. ¿Lo quiso matar? No lo mató, pero lo mató. ¿Verdad? Bueno. Y bueno, pero entonces ¿eso qué sería? ¿Un homicidio simple? No entremos por ahí. No. Pero cometió un delito, cometió una falta, pero no a sabiendas. Entonces, ese hombre, conforme a los tiempos pasados, había parientes del difunto que tenían el derecho de vengarse de él. A eso se le llama el vengador de la sangre. Entonces, para que no sea preso del vengador de la sangre, se abrían las puertas de esa ciudad de refugio. Esa ciudad de refugio lo albergaba y allí comenzaba un proceso con esa persona, porque ahí había un sacerdote. Y dice que no podía salir, si salía de la ciudad de refugio, era presa del vengador de la sangre. Ahora, no podía salir hasta el momento en donde justamente moría el sacerdote. Ahora mire qué interesante, porque eso obviamente está hablando de la ley, bueno, la distribución justamente del pueblo del Señor, de cómo sus leyes, de repente cómo se movían, cómo se habían establecido cada una de las situaciones. Pero en nuestros días algo parecido ocurre en nosotros. Porque mire, yo no digo, ni me quiero excusar, ni pretendo que alguno de ustedes también lo haga cuando yo voy a decir esto, pero hay muchos pecados, hay muchos errores que muchos de nosotros cometimos lejos del Señor, no a sabiendas, ¿verdad?
Eso no quiere decir que no éramos unos sinvergüenza. Éramos unos flores, una buena mandarina, una sinvergüenza, pero de repente estábamos bajo un manto de engaño de parte del enemigo. El enemigo, cuando el Espíritu Santo no mora en el corazón del hombre, el hombre está ciego. Y esa ceguera, ¿quién es que la alimenta? Justamente el enemigo de nuestra alma. Y se cometen muchos errores lejos del Señor. No estoy hablando de la nueva vida en Cristo, ¿no? Porque, ¿qué dice la Biblia? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Estoy hablando de nuestros días sin Cristo. Nuestros días sin Cristo, nosotros somos una marioneta del diablo. El diablo hacía lo que jugaba con nosotros. No nos gusta reconocerlo, obviamente, porque a nadie le gusta reconocer eso, pero así era. Entonces, fíjense, el no a sabiendas, de alguna manera lo podemos trasladar a nuestros días sin Cristo. No estaba en nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Lo que no quiero hacer es lo que hago, ¿verdad? Entonces había una lucha en su interior, como la hay en nosotros, entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Entonces, el no a sabiendas va por allí. La ciudad de refugio es la iglesia, en donde el Señor nos guarda, nos refugia. ¿De quién? Del vengador de la sangre. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque aunque vos y yo, no a sabiendas, ¿verdad? O siendo engañados por el enemigo, hicimos muchas maldades, cometimos muchos errores, el acusador está a la orden del día. Porque ¿cómo obra el enemigo de nuestra alma? Nos hace equivocar y después nos acusa. Nos hace pecar y después nos acusa. Entonces el vengador de la sangre quiere venir justamente contra nuestra vida. Entonces fíjense que, y bueno, pero entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Tengo que esperar que vos te mueras? Porque se tiene que morir el sacerdote. No, espere que yo tengo cuerda todavía. No funciona por ese lado. Pero el sumo sacerdote nuestro sí murió en la cruz del Calvario y también resucitó. Entonces fíjense que desde ese sacrificio divino que vino a traer, ¿no?, liberación a nuestra vida, nosotros fíjense que libremente podemos trasladarnos. No estamos solamente en la ciudad de refugio siendo guardados por el Señor, ¿verdad?, en todo instante, sino que ya empezamos a caminar en libertad. Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que ¿qué condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces no hay condenación que pueda justamente alcanzarlo. El acusador va a intentarlo, obviamente en su trabajo, pero de ahí a que lo logre, está en vos y está en mí, en comprender lo que la palabra de Dios dice. Entonces, de alguna manera, dice, regresen al refugio, ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Cuando esto se aplica al pueblo de Israel, ¿verdad?, les está diciendo, regresen a su nación. Regresen a su nación, ¿verdad? El regreso del pueblo del Señor a su tierra, porque fueron dispersados, ¿no? Fueron dispersados por toda la tierra. Ahora, miren, gloria a Dios. Fíjense, hermanos míos, qué bendición tan grande, ¿no? Porque yo estuve en mi ciudad de refugio en su momento, gloria a Dios, pero cada día siento la necesidad de regresar al refugio, porque no solamente el refugio o la ciudad de refugio te guarda en los momentos de dificultad, sino que nuestra vida empieza a cambiar y hay una necesidad en nuestro interior por estar en la iglesia del Señor, por estar, ¿qué dice el rey David? Es mejor estar, ¿cuánto tiempo? Por favor, él anhelaba estar en los atrios del Señor, como también nosotros, ¿verdad? Tenemos que preocuparnos cuando de repente ir a la iglesia o no ir a la iglesia nos da lo mismo. Entonces ahí ya la cosa empieza, ahí hay que encender una luz de alarma, decir, no, para, ¿qué me está pasando? ¿Cómo que perdí las ganas? ¿Cómo que me da lo mismo? Más vale no voy, me quedo acá, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Está pasando algo. Y eso es justamente que el enemigo nos está haciendo descender y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces la ciudad de refugio es lo mejor que nos pudo haber pasado. El poder conocer a Cristo y ser parte de su pueblo y estar en la iglesia es lo mejor que nos pudo haber pasado. Amén. Entonces, fíjense, hermanos queridos, acompáñenme un instante a ver qué nos dice aquí. Gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos de esperanza, ¿no? Estamos
tenemos que comprender algo. Mire, la esperanza produce algo dentro nuestro y produce como una fuerza, ¿no? Una fuerza que nos mantiene de pie, aunque pasemos por donde pasemos. Y mire qué promesa. Hoy mismo prometo que le daré 2 bendiciones por cada dificultad. Aleluya, gloria a Dios. Saque la cuenta y usted se va a dar cuenta que va a salir ganando de la cosa, ¿eh? Amén, gloria a Dios. Busquemos un instante Isaías 51:11 en la Reina Valera 60. Mire, Isaías, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mire lo que dice proféticamente Isaías en el capítulo 51. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ahora, veamos esto un poquito. Volverán los redimidos del Señor, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo. Obviamente que aquí está hablando la palabra proféticamente sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo del Señor, que vuelve a la ciudad santa con gozo y con alegría, luego de haber sido dispersado y de estar cautivo tanto tiempo. Ahora, esta palabra tiene vigencia para nosotros también. La podemos trasladar a nuestra vida hoy. Fíjense que en un determinado momento, juntos o individualmente, esta palabra se va a cumplir en nuestra vida. Va a haber un regreso. Va a haber un regreso. Ahora, ¿cuándo uno es consciente que regresa a un lugar? Cuando estuvo en ese lugar. ¿Amén? Entonces, a través de la guía del Espíritu Santo, la revelación de la palabra a través del Espíritu Santo, nos deja entender el Señor que a donde nosotros regresamos ya estuvimos. Porque estuvimos con Él, estuvimos en la escuela del Padre, hemos aprendido de Él. Entonces, hermano mío, estas ministraciones que hemos recibido de parte del Señor, que nos habla justamente de nuestro origen, que no es en esta tierra, porque fíjense, el Señor dice que nosotros no somos de este mundo. Estamos, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿quién dijo eso? ¿Quién? Jesucristo. Dale, con fuerza, con convicción, Jesucristo. Entonces, ¿usted se imagina que nuestro Señor va a estar diciendo cualquier cosa, cosas sin sentido? De ninguna manera. Si Él dijo, y hoy también nos dice, porque tiene vigencia para nosotros hoy esa palabra, que nosotros no somos de aquí, no lo somos. Pudimos haber nacido aquí, en Argentina, no sé, pero no somos, no pertenecemos a esta tierra. ¿Pertenecemos a dónde? Hay otro origen, ¿verdad? Y está haciendo justamente referencia, ¿verdad?, con otros datos que la Biblia nos aporta, de que nuestro origen no es de esta tierra, no es terrenal. Y está hablando obviamente de nuestra calidad de espíritu, porque el cuerpo sí es de esta tierra. ¿Y a dónde queda? En esta tierra. Entonces, volverá al polvo de donde fue tomado, pero el espíritu regresa al Padre, de donde fue su origen. Él es el creador de los espíritus. Cuando esto uno empieza a tomar conciencia de lo que significa realmente esto, y por la gracia, misericordia y el amor de nuestro Dios, esto se transforma en rema, en revelación en nuestros corazones. Porque yo te lo puedo decir cada rato, y en cada reunión que tenemos, mire, vos sos predestinado, somos predestinados por el Señor nos conoció antes de la formación, todos los días te lo puedo repetir, ¿verdad? Vos mismo lo podés proclamar, pero el hecho es que esto se convierta en una convicción profunda en nuestros corazones. Eso ya son otros 20 pesos, ¿sabes? Eso es otra cosa. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando empezamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, no solamente la doctrina, ¿verdad?, no solamente al maestro que traslada las Escrituras, sino que empezamos a escuchar al Espíritu Santo, que nos da la certeza, nos da la convicción, ¿verdad? Ahora, cuando alguien sabe de dónde viene, ¿verdad?, si se nos ha dicho que debemos vivir sobre esta tierra como extranjeros y peregrinos,
el extranjero naturalmente siempre anhela en algún momento regresar a su tierra. Entonces fíjense que también nosotros deberíamos, y yo creo que ya todos estamos convencidos de esto, ¿verdad? Ahora, pero si alguno no está convencido de esto, nosotros deberíamos desear volver. Ahora, ¿cómo voy a volver a un lugar que no sé si estuve? Se me tiene que revelar en el corazón, porque no te sacaste una selfie allá. A ver, claro, no sacaste una selfie allá, no. Es importante esto. Entonces, fíjense, cuando se revela en nuestros corazones, empieza a crecer en nuestro corazón el deseo de regresar. No se trata de que nos queremos morir, se trata de que anhelamos regresar. Entonces, fíjense que cuando esto empieza a crecer en nuestros corazones, esto es maravilloso. Y escuchen esto con oídos circuncidados, porque es importante entender esto. Poco a poco nosotros, esto se nos va revelando en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que también ocurre paralelamente? Le vamos perdiendo temor a la muerte. Porque el creyente sabe que si le toca partir antes que Cristo venga por su amada, duerme. Descansa de sus obras hasta que el Señor lo levante. Esto es maravilloso. Entonces hay una esperanza. Y no es una esperanza en algo incierto. Lo declara las Escrituras. Miren, gloria a Dios. Acompañamos a Isaías, ¿no? Gloria a Dios. Ciertamente. Aleluya. Miren lo que dice Salmo 126, del 1 al 3. También en la revisión 60. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Aleluya. Entonces, mire qué tremendo, ¿no? Porque, fíjense, la Biblia nos habla sobre el rico y el mendigo que estaba allí en las puertas del rico, ¿verdad? Y esa parábola nos muestra algo, nos está dando un mensaje. Nos está dando el mensaje de que uno de ellos estaba con el Señor y el otro estaba en tormentos, ¿verdad? Y fíjense que esto es tremendo porque allí el rico le hablaba a quién. ¿Y qué le decía ahora? Claro, no, déjame ir, mandalo a él, que vuelva y le diga a mis parientes que lo que se me predicó es verdad. ¿Verdad? Entonces, esto es bien tremendo, ¿no? Porque, mira lo que dice aquí. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, cuando regresemos, seremos como los que sueñan. Gloria a Dios. Mire, entonces nuestra boca se llenará de risa. ¿Se estaba riendo el rico? No, pero el otro estaba en gozo. Le tocó tal vez sufrir en la tierra, pero ya ahí había gozo en su corazón. Y su lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, que es lo que tuvo que haber al menos pensado el rico. Mirá el mendigo, mirá el que yo lo tenía poco, mirá allá está, disfrutando de la bendición de la vida eterna y yo aquí en tormentos. Mirá qué bárbaro esto, por favor, Dios mío. Entonces, esto nos muestra algo también. Nos muestra que del otro lado va a haber memoria. Nos vamos a acordar. Entonces, imagínese, ¿no? Imagínese que de repente nos toca ese día y nosotros estamos allí, gloria a Dios, esperemos que con el mendigo, ¿no? Gloria a Dios, que no estemos del otro lado, que el Señor tenga misericordia, gloria a Dios, pero imagínense que tengamos memoria de cuántas veces se nos habló de ese lugar glorioso y tal vez no lo tuvimos en cuenta porque estábamos muy preocupados o afanados por todo lo que aquí vivimos. Entonces, mire, para que nosotros hablemos de cosas del mundo y nos sumerjamos en el sistema de este mundo y nos enredemos en eso, tenemos tantos ámbitos, tenemos el club, tenemos la unidad básica, tenemos muchas cosas tenemos, ¿verdad? El trabajo, los amigos, todo bárbaro. Pero estamos en la casa del Señor. ¿De qué nos va a hablar el Señor?
sino es justamente de esta esperanza gloriosa. Por supuesto que sí. Entonces fíjense que es llamativo que este mensaje vaya desapareciendo de la casa del Señor. Al menos sospechoso, ¿verdad? Hay algo que nos cierra, porque es muy importante comprender esto. Si hay algo que espera nuestro Señor, es que podamos verle cara a cara, poder reencontrarse con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Pero yo tengo una vida sobre esta tierra. Sí, pero tenés una verdadera vida que está escondida en Cristo. ¿Nos va a permitir el Señor vivir la vida aquí en su... Sí, por supuesto que sí. Si nosotros estamos tomados de su mano, nos dejamos guiar por Él, Él nos va a regalar momentos preciosos en esta tierra. Vamos a tener experiencias muy lindas, por supuesto que sí. El Señor nos va a bendecir, nos va a prosperar, pero de ninguna manera. Ahora fíjense, yo no puedo dejar entrar pensamientos de que solamente mi vida se limita a lo que yo voy a vivir aquí sobre esta tierra. El Hijo de Dios que anhela agradar a su Padre Celestial, va a vivir una vida de bendición sobre esta tierra. Va a vivir una vida de bendición. Ahora, va a haber aflicción, lo dijo Jesús, pero vamos a confiar en Él y Él, juntamente con la prueba, también nos dará la salida en muchas oportunidades. Pero no podemos dejar de lado que esta esperanza se vaya apagando, ¿verdad? Tenemos que ser cautivos de esta esperanza, ¿verdad? Tenemos que estar ligados a esta esperanza y tiene que crecer en nuestra vida. Si realmente nosotros, fíjense, si hay algo sobre lo cual necesitamos ser discipulados por Dios, es justamente en este tema, en que crezca esa esperanza. Gloria a Dios, miren. Aleluya, gloria a Dios. Hay una esperanza, veamos lo que dice, gloria a Dios, Jeremías 31, recién hablamos de 29, del 30. Mire el 31, en el versículo 16 y 17 también. Gloria a Dios. Así ha dicho el Señor: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿A dónde lo arrojaron? A esta tierra, gloria a Dios. Volveremos de la tierra del enemigo, aleluya. Mira lo que dice luego en el versículo siguiente: esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Aleluya. Entonces fíjate, hermano, qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo, porque vamos a volver a nuestra propia tierra y vamos a volver victoriosos. Acá a lo mejor pasamos, no sé, distintas circunstancias complicadas, algunas es posible, pero que vamos a volver en bendición. Gloria a Dios. De eso no tenga la menor duda. Ay, Señor amado. Es decir, yo tengo que ser esperanza, tengo que tener esperanza de volver. Amén. Gloria a Dios. Mire, Primera de Tesalonicenses 4:13, la Biblia de las Américas. Mira, Primera de Tesalonicenses 4:13, porque acá hay otra esperanza. Gloria a Dios. ¿Y qué es la esperanza de la resurrección? Mire, hermano. Aleluya. No tenemos que ignorar que cuando la iglesia primitiva comenzaba a impartir esta doctrina de la resurrección, se armaba unos líos bárbaros. Amén. Es más, aparecían otras doctrinas, ¿verdad?, que querían refutar lo que nuestro Señor Jesucristo dejó establecido con respecto a esto. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Escuchen esto, hermano. Esto el Señor no quiere que lo ignoremos. No quiere que lo ignoremos. No lo podemos ignorar. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los hacen los demás, que no tienen esperanza. De alguna manera el enemigo de nuestra alma fue trabajando, ¿verdad?, en el corazón y en el pensamiento del hombre, para que comience a ver la esperanza como algo vano, como algo, ¿verdad?, que bueno, lo último que se pierde, la esperanza. Como diciendo, se la perdí también, ¿verdad? Entonces fíjense que eso trabaja en la cabecita y en el corazón de los hombres. Sin embargo, es algo importantísimo que nosotros tengamos esa esperanza y que la tengamos viva en nuestros corazones.
Porque, hermano mío, fíjense, esto es muy importante, gloria a Dios. Mire, el enemigo de nuestra alma, el que trabaja para que vos y yo se nos apague esta esperanza, a él lo arrojaron del cielo, lo echaron. Y gran parte del resentimiento que tiene es justamente esto. Y no quiere que vos y yo, la iglesia de Jesucristo, podamos regresar y disfrutar el lugar donde a él lo arrojaron y lo echaron. Obviamente que no te lo va a decir. Ay, Dios mío, por favor. Entonces, ay, Señor, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los hacen los demás, que no tienen esperanza. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense, cuando nosotros estamos sobre esta tierra, hay momentos en donde yo le pregunté a mi mamá, en un momento, recuerdo que yo era más jovencito, le dije, mamá, ¿vos fuiste feliz sobre esta tierra? Y ella me dijo, y mira, acá sobre la tierra a veces se disfruta de la felicidad. Yo me quedé meditando sobre eso, ¿no? Porque, bueno, conociendo su vida, uno corre con ventaja porque saben qué área por ahí le fue mal, ¿no? O creemos que le fue mal. Pero, de alguna manera, es una gran verdad lo que él me dijo. Porque, ¿no? Alguien por allí, bastante negativo, dijo, la felicidad completa sobre esta tierra es medio difícil, es de a rato la cosa. De alguna manera, así funciona. Y el enemigo se encarga de que sea así, ¿verdad? Se encarga de que sea así. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos, hermano mío, que sin Cristo puede que sea así, pero con Cristo es distinto. Viviendo la verdadera vida en Cristo Jesús, la cosa es distinta. Porque es aquel que lo transforma todo y lo transforma en bendición. Obviamente, hermano mío, que necesitamos cambiar la mirada, cambiar la visión que tenemos sobre ciertas situaciones, porque en muchas oportunidades decimos esto está todo mal, esto es una desgracia, esto es un error, etcétera, etcétera. Pero el que está en Cristo Jesús y que no ignora sobre esta esperanza, también comienza a vivir una vida distinta aquí, porque esa misma esperanza repercute en su tránsito sobre esta tierra. Ya no anda como cualquier hijo de vecino y ni su vida tampoco es un experimento, no, sino que es guiado por el Espíritu de Dios. Necesitamos los hijos de Dios ser guiados por el Espíritu de Dios. Es muy necesario que esta esperanza crezca en nuestros corazones. ¿Cuál es el título de esta palabra? Cautivos de la esperanza. Esa esperanza tiene que estar creciendo. No solamente, tenemos esperanza en el volver, tenemos esperanza en la resurrección. Pero mire esta, acompáñeme, gloria a Dios. Tito, gloria al Señor. Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2, la Biblia de las Américas también. Gloria a Dios. Aleluya. Mire. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen yo soy también siervo de Dios? Amén. ¿Cuánto dicen soy una sierva del Señor? Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Aleluya. Por favor, tenemos que entender esto. Vamos de vuelta. Conforme a la fe, dice Pablo, de los escogidos de Dios. Entonces allí tenemos que comprender nosotros que somos escogidos de Dios también, ¿verdad? Un escogido de Dios que entiende que se le reveló en su corazón que ha sido un escogido de Dios. No uno que dice, bueno, no sé, la verdad que el Evangelio me simpatiza, está todo muy bien. No. De eso nada, olvídese. Usted es un escogido del Señor. Porque la Biblia lo dice, no porque se me ocurra a mí. O sea,
no me escogiste vosotros a mí, sino yo escogí a vosotros. ¿Qué significa eso? Que somos escogidos del Señor. Entonces, hay una fe conforme a los escogidos. Y también a esa fe que se va desarrollando por comprender que uno es un escogido, se le suma el pleno conocimiento de la verdad. No un conocimiento relativo, no un conocimiento a medias, pleno conocimiento de la verdad, que es según nuestro Señor, la piedad misma. Veamos el versículo 2, miren. Con la esperanza de vida eterna. Primero que el escogido de Dios tiene que comprender que no que la esperanza es lo último que se pierde, como diciendo también la voy a perder. No. Sino que la esperanza es lo que nos mantiene de pie. La esperanza es lo que nos da una fuerza que alimenta el motor, que nos lleva hacia adelante. Entonces, con la esperanza de la vida eterna, bueno, si la esperanza de la vida eterna crece en nosotros, y esto tiene que crecer porque Él, que no miente, la prometió. Entonces, si esto crece en nosotros, nos transformamos en gente peligrosa para el enemigo. Porque mientras el enemigo esté así acechando la vida de las personas, los tenga allí con temor a la muerte, los tenga allí amedrentados, los tenga desviándose justamente de esta esperanza que tiene que crecer, anula, por más creyente que sea la persona. Ahora cuando empieza a crecer esta esperanza en nuestra vida, gloria a Dios, esto es tremendo. Esto es bien. El otro día yo estaba mirando Hércules, no es muy bíblico esto, pero mire, yo estaba mirando Hércules, ahí tenemos uno que le gusta el cine, y tenía un equipo Hércules, no ahí, ¿no es cierto? Un equipo, y había uno, ¿verdad?, que se ve que le habían profetizado, que se iba a morir en combate, no sé qué cosa. Entonces, frente a cada desafío que ellos tenían, cada momento que entraban en combate, él se preguntaba, ¿será hoy? ¿No? Entonces, mire qué tremendo. Y me quedó una escena en esa película donde el ejército enemigo activa a los arqueros, ¿no? Era una lluvia de flechas. Y este dijo, debe ser hoy. Entonces se cierra los ojos y caían por allá, y él nada. Entonces sí, se ve que hoy no es, ¿no? Y siguió en combate. Gloria a Dios. Y fíjense que es tremendo, porque algo así yo me imagino, ¿no? Porque si tenemos esperanza de vida eterna, hermano mío, y encima nos dieron un escudo de la fe, pero dejá que tire dardos el maligno, dejá que haga y diga lo que quiera. A mí me prometieron una esperanza gloriosa, yo la abracé, soy cautivo de esa esperanza. Y cuando perdemos el miedo, perdemos el temor. ¿Cuántos dicen amén a esto, por favor? Es muy importante dar un aplauso a Dios. ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo! Mire. ¡Aleluya! Mire. Por el contrario, mire Job 27:8 en la Biblia de las Américas. Mire. ¿Cuál es la esperanza del impío cuando es cortado? Cuando Dios reclama su alma. No hay. No existe. No existe. O sea, no solamente que vivió sobre esta tierra con ese temor, vivió esta tierra cautivo, sino cuando es cortado, cuando Dios reclama su alma. ¿De qué nos disfrazamos? Decíamos en el barrio. Amén. Gloria a Dios. Por favor, tengamos en cuenta esto. Dios mío. Mire este otro. Gloria a Dios. Proverbios 14:32. Proverbios 14:32. Gracias, Jesús. Todo lo contrario a nosotros, ¿no? El impío, una de las definiciones de impío la vimos, ¿verdad? La Biblia habla de los pecadores. Ahí podríamos encuadrar a aquellos que no conocen a Cristo y viven en delitos y pecados. Habla del justo, que es aquel que fue justificado por la fe, o sea, abraza la fe de Cristo, y habla del impío. Entonces, si uno es el que no conoce al Señor y otro es el que fue justificado y obviamente conoce al Señor, ¿en qué categoría metemos a los impíos? Entonces, el impío es aquel que no es que no conoce nada, algo conoce, ¿verdad?, o cree conocer, pero no vive la vida que le fue regalada en la nueva oportunidad que le da. Vive la vida como se le ocurre a él. Hasta vive el Evangelio como se le ocurre a él. Y de eso hay mucho hoy.
De eso hay muchísimo. Nosotros tenemos que aprender a vivir el Evangelio conforme a la palabra del Señor, a la guía de su Santo Espíritu. No lo que se nos ocurre a nosotros. Porque si no estaríamos viviendo una vida mezclada, y eso es lo que el enemigo quiere, que vivamos una vida mezclada. Por eso el Señor dice que tibio es un problema. No vale frío o caliente, no tibio, porque el tibio lo vomitaré de mi boca. ¿El tibio cuál es? Es aquel que de repente conoce la verdad, o al menos algo, y sin embargo no la obedece jamás, ni la tiene en cuenta, y el temor de Dios no es su bandera. Volvamos acá. El impío es derribado por su maldad, pero el justo tiene un refugio cuando muere. ¡Aleluya! Y en ese refugio duerme. ¡Ay, ay, ay, por favor! Es tremendo esto. Esto es tremendo. Entonces, fíjense, hermanos míos, acompáñenme ahora a Primera de Juan, una de las cartas de Juan en la Biblia de las Américas. Capítulo 3, versículo 2 y 3. Gloria a Dios. Miren. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Mire qué interesante esto. Mire, prestemos la atención a esto. Amados, eso somos nosotros. Ahora somos hijos de Dios. Nacimos de nuevo. Estamos en Cristo. Pero todavía no se manifestó lo que habremos de ser. Entonces hay más. ¿A ver? Hay más de parte de Dios para nosotros. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él. ¿De qué esperanza está hablando acá? De su venida. Ahora, esta esperanza no es para cualquiera, porque fíjense que cuando crece esta esperanza en nuestros corazones, y dice que la palabra que la boca habla, ¿qué cosa? Lo que está en el corazón. Entonces, esta esperanza crece en nuestro corazón y empezamos a hablar sobre esta esperanza. Y a muchos les va a parecer locura lo que vos y yo estamos diciendo, o lo que manifestamos. ¿Y qué ocurre ahí? Ay, Dios mío, mire, aquí vemos algo importante, mire, Gloria, porque yo creo que hay 3 puntos que nosotros necesitamos comprender de este pasaje. 1, cuando Él se manifieste. Esto es su venida. Gloria a Dios. 2, seremos semejantes a Él. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, los que duermen, resucitarán primero. Luego, los que todavía queden con vida aquí en la tierra. Esto va a ocurrir en el arrebatamiento. Pero tanto el primer grupo como el segundo grupo se unen en los aires con nuestro Señor. Entonces, Él se manifiesta en el arrebatamiento, desciende hasta las nubes. Los muertos en Cristo resucitan primero. Los que están vivos en ese momento, dice que todos serán transformados. Y ahí habla de la semejanza al Señor. Esto es bien tremendo, hermano mío. Esto es bien tremendo. Entonces, mire, gloria a Dios, le veremos como Él es. Lo vamos a ver cara a cara a nuestro Señor. Esto es impresionante. Ahora, fíjense, yo quisiera decirles algo. Esto no está muy lejano. Uy, pastor, me ves pálido. No estamos hablando de eso. Gloria a Dios. No estamos hablando de eso. Porque muy cerca está su venida. En un grupo o en otro, vamos a participar de esto. Amén. Ahora, fíjense, esto es algo glorioso, hermano. Y esto es algo que tiene que crecer y tenemos que tener presente en nuestros corazones. Porque ¿sabe lo peor que nos puede pasar? Es no vivir esto. Entonces fíjense que ahí, yo no estoy hablando de temor ni de miedo, pero sí de cuando esto se revela en nuestros corazones, el temor al Señor empieza a revelarse en nuestra vida. Y muchas cosas nosotros mismos le vamos a poner un freno o le vamos a decir que no, porque no nos conviene que esto no nos ocurra. Al contrario, es muy importante que vos y yo, Iglesia de Jesucristo, seamos esa amada tomada por el Señor.
Es muy, pero muy importante. Entonces, debe haber una esperanza en su venida. Gloria a Dios. Ay, Señor amado. Pero fíjense que en Salmos 17, versículo 15, Reina Valera 60, mire lo que decía el rey David. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. El rey David no tenía dudas sobre esto. Él decía, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Dónde está el rey David ahora? Durmiendo. ¿Amén? ¿O no? ¿Volviste por acá? No. Está durmiendo. Gloria a Dios. Cuando despierte a tu semejanza. En el momento en que... Esto es tremendo. Porque fíjense cuántas generaciones, ¿no? Cuántas generaciones duermen y serán parte de este arrebatamiento que vos y yo estamos esperando. Muchas. Hay muchísimos. Entre ellos, el rey David. Él tiene esta convicción. Ahora, dice Dios, a través de su palabra, que este siervo suyo tenía el corazón conforme a él mismo. Entonces, hermano, si él estaba plantado en esta palabra y esto salía de su corazón, tiene que salir del nuestro. Esto es muy importante, hermano. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esto, él pensaba en la satisfacción que sentiría en el momento en que le viera cara a cara. Y que llegaría ese momento especial donde él alcanzaría la estatura de haber recuperado la semejanza al Señor. Por eso cuando mencionamos nosotros en este tiempo que necesitamos recuperar lo perdido y hacemos mención a la semejanza del Señor, estamos diciendo lo mismo que está diciendo el rey David. Amén. Es muy importante. Ahora, bueno, ustedes me pueden decir, mira, pastor, la verdad que esto es bárbaro, esto es una bendición grande, pero yo necesito algo que me solucione el problema que yo tengo acá. Mire, usted fíjense, hermano mío, que muchos de los problemas que se desaten en nuestro tránsito sobre esta tierra, los provoca el enemigo. Los provoca justamente para que vos y yo nos enredemos en ellos, prestemos toda nuestra atención a ellos y nos volvamos locos con los problemas familiares, nos volvamos locos con la plata, nos vamos locos con las necesidades, con los anhelos, con los sueños no cumplidos, con qué sé yo cuántas otras cosas más. Y ahí estamos enredados y dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta. Ahora, esa industria del entretenimiento que generó el enemigo, ¿verdad? Sumado justamente a aquellos entretenimientos que atraen nuestra atención. Esto tiene una meta, que vos y yo ni nos pongamos a pensar en esto que dice la Biblia, que jamás lo tengamos en cuenta. Porque si esto empezamos a tomarlo en cuenta, a tenerlo presente, se revela en nuestros corazones, hermano mío, ya no te vas a enredar más. Ya no te vas a enredar. Y si me quedo sin trabajo, pastor, ¿vos qué decís? Ya no te vas a enredar más. ¿Por qué? Porque fíjese, mire qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque esa esperanza que se te reveló en tu corazón, que perteneces al Señor, que sos su hijo, Él como padre jamás te va a abandonar. Entonces, si te quedaste sin trabajo, el Señor te va a proveer otro. Ay, ay, ay. Y si el trabajo aflojó y mira ahora las cosas son distintas, pero también tu padre te enseñó a vivir tanto en abundancia como en escasez. Entonces vas a pasar tanto una cosa como la otra y lo vas a pasar en victoria. Ahora, cuando nosotros notamos que esas situaciones no las pasamos en victoria, ay, Señor amado, y eso nos pasa a todos, no es que somos los súper, no, pero tenemos que darnos cuenta y tenemos que despertar, nos tenemos que avivar. Avívate, hermano, decirle que todo tuyo, te tienes que avivar, hermano, gloria a Dios. Cuando hablamos de avivamiento, esto es muy importante. Nos tenemos que avivar, hermano. Avivar en nuestra esperanza en el Señor, sabiendo que le pertenecemos a Él y Él está allí para suplir toda necesidad. Aleluya, gloria a Dios. Entonces esto es muy, pero muy importante. Las bendiciones nos tienen que alcanzar
Si nos pasamos la vida persiguiéndolas, hermano, la cosa no va por ahí. Por eso que es tan importante estar conectados a la fuente que es nuestro Señor. Es tan importante la fidelidad nuestra hacia Él. Esto es muy importante, pero es muy importante. Primero Él, hermano, gloria a Dios. Primero Dios. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Qué lindas palabras, por favor. Dale un aplauso a que vive. Dale un aplauso a que vive. Dáselo. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Miren, en 1 Corintios 13:12, miren lo que dice. El apóstol Pablo le habla a los Corintios. Y dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces, recordemos que en los días de Pablo, ¿cómo serían los espejos? No son como los de hoy, ¿eh? Hoy tenemos espejos que nos hacen correr al cirujano, ¿no es cierto? Al barbero por lo menos. Pero no, los espejos de aquellos días no eran tan, ¿no? Vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿A quién? Al Señor. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Entonces fíjense, hermanos míos, que hay un galardón para aquellos que creen sin ver. Hay un galardón para aquellos que mantienen su esperanza, aunque vean oscuramente, que no esté todo tan clarito. Pero la fe que es viva y es eficaz y está despierta en nuestros corazones y no bajamos los brazos. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui con... ¿Tenemos telea de esto? A ver, gloria a Dios. ¿Qué dice telea? Aleluya, gloria a Dios. ¿Esto telea? Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras, pero cuando todo sea perfecto, aleluya. ¿Qué es esto de que todo sea perfecto? Hemos mencionado en muchas oportunidades que cuando hablamos de perfección, hablamos de una estatura, ¿verdad? Una estatura a alcanzar en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y esto es algo que se tiene que ir completando, no solamente en nosotros, sino en muchos otros, ¿verdad? Y cuando se alcance esta estatura, esta unidad de la fe, ahí el Señor viene. Cuando se complete el número, ay Dios mío, qué lindo. Mire, cuando todo sea perfecto veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Entonces, tenemos que entender y ver cómo Él nos conoce a nosotros, profundamente. Ahora, hermano mío, Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Pero obviamente no nos conoció en este mundo, antes de la fundación de este mundo. Entonces, qué tremendo, porque vos y yo hay momentos que tenemos un desafío y decimos, yo no sé si lo voy a poder superar, no sé si voy a poder pasar por acá, no sé si lo voy a alcanzar. Y el Señor te dice, esfuérzate y sé valiente. Y yo me voy a esforzar. ¿Qué dijo Gedeón cuando lo encontraron escondiendo un poquito de grano? Balón valeroso, le dijo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo? ¿Yo? Sí, porque el Señor nos conoce, así como ni siquiera nos conocemos nosotros. Gloria a Dios. Entonces, esto es maravilloso, ¿no? Esto es maravilloso. Yo cuando voy tomando conciencia de esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo. Gloria a Dios. Bien tremendo. Fíjense, hermanos míos, qué glorioso esto, ¿no? Allí están los papis esperando a Tomás, ¿no? Y yo también lo estoy esperando. Y a diferencia de años atrás, en donde, qué bueno, viene un bebé a la familia, y puede decir alguno, pero hoy yo tengo certeza en mi corazón de dónde viene y de que viene con un propósito. ¡Wow! Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto. Entonces, fíjense, hermano mío, qué maravilloso, ¿no? Porque, ¿quién será este? Aleluya, gloria a Dios. Y a Mateo lo conocemos.
A Mateo lo conocemos, sí, Mateo es divino, macanudo, gloria. Pero hay algo más. Hay un tesoro que está encerrado en el corazón de Mateo. Vos y yo igual. Exactamente igual. Entonces, cuando el Señor se ha manifestado, cuando se manifieste lo que realmente nosotros somos, ay Dios mío, por favor, esto es glorioso. Y esa esperanza tiene que crecer en nuestros corazones. Y no porque yo soy el panadero, yo soy el verdurero, yo soy el mecánico, el doctor, el abogado. No. En esta tierra vos y yo podemos ser lo que dicen que somos, pero hay algo especial que habita en nosotros. Es el Señor. Y conoce de antemano al Espíritu que mora, que está dentro de este cuerpo. Gloria a Dios. Y hay cosas que para nuestra alma, nuestra mente, nuestro conocimiento, nos parece imposible poder realizar, poder lograr, poder alcanzar. Sin embargo, el Señor sabe que podemos. Por eso nos dice, esfuérzate y sé valiente, porque lo podés lograr. Y nosotros decimos, no, ¿qué voy a lograr? Lo podés lograr, gloria a Dios. Por eso que con Cristo, no es que con Cristo podemos lograr muchas cosas que... No. Cuando se revela en nuestros corazones, en donde habita Cristo, el Espíritu de Dios, cuando se revela de que no hay límites, ¿no?, para ese Espíritu. Pues ese Espíritu no hace falta tocar el timbre, ni que le abra la puerta. ¿Qué pasó con Jesús cuando resucitó? ¿Le toca el portero eléctrico para que le abra? No entraba. Gloria a Dios. Aparecía. Mira qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Gloria al Señor. Qué tremendo. No va a haber limitaciones en esa transformación. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Regresemos un instante y veamos este último versículo, por favor. Mire. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 3, y ya vamos a orar por esta palabra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Mire. Gloria a Dios. Es importante esto. Aleluya. Todo aquel que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno, como lo es Jesús. Vamos a la otra versión. Esto es Telia. Vamos a ver a Reina Valera, algo de eso. Todo aquel que tiene la esperanza en Él, recordemos la otra versión, todo aquel que espera que esto suceda, se purifica a sí mismo, así como nuestro Señor es puro. Ay, Dios mío. Entonces, cuando la Biblia nos dice que el que se santifica, santifíquese más, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo. Cuando esta esperanza crece en nuestros corazones, cuando somos cautivos de esta esperanza, cuando esta esperanza nos atrapa, cuando esta esperanza nos domina, cuando esta esperanza nos maneja, esta esperanza está viva en nuestros corazones, hermano mío, nos purificamos a nosotros mismos. Entonces, y nosotros necesitamos de esa purificación, de ese alejarnos del pecado, de esa justamente alejarnos de esos pecados que a veces hasta no son ocultos, porque no es como que de repente nos tomamos en cuenta, no nos damos ni siquiera cuenta de ellos, pero el Espíritu Santo empieza a revelarnos. Mira lo que dice el 4. Todo aquel, gloria a Dios, gracias a Jesús, que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero esto es la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y sabéis, dice el 5, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel, hermano mío, que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, mire qué interesante esto. Pero si somos todos pecadores, claro, todos pecadores, ¿verdad?, que nos estamos purificando y nos seguimos purificando, ¿verdad? Pero mire, qué tremendo, porque esto vendría a ser como la meta, ¿no? El que permanece en Él no peca. Aleluya.
Gloria a Dios. Esto es una meta, porque vos y yo todavía pecamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces no permanecemos en Él, ¿verdad? El que permanece en mí y en mi palabra, dijo Jesús. Entonces la palabra tiene una importancia superlativa cada cosa. Necesitamos conocerla y permanecer en ella. Entonces todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces vos podés escuchar a muchos que decir, yo conozco al Señor, yo conozco los caminos del Señor. Lo mirás un poquito más finito, te pones los anteojos y te das cuenta de que hay mucho pecado todavía en Él. Ese no lo conoció. Ay, Dios mío. ¿Cómo nos vamos a atrever a nosotros a decir, yo ya lo conozco, si todavía andamos torcidos? Amén. El que lo conoce, se endereza. Amén. El que lo conoce, deja que el Señor enderece sus pasos. Y hay gozo y alegría en sus corazones. Gloria. Vamos a orar juntitos. Mire el versículo 7. Hijitos, qué tremendo Juan, ¿eh? Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica, la práctica, el pecado es del diablo. No el que peca es del diablo, el que practica el pecado. Entonces, fíjense, hermanos míos, que en este tránsito, de este peregrinaje nuestro, recibiendo la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra, el acusador de los hermanos va a aparecer en muchas instancias en nuestro camino. Y nos va a decir, ¿no ves que pecaste? ¿No ves que olvidate de todos los beneficios y las bendiciones? No, un momentito. Si pecamos, abogado tenemos. El problema es practicar el pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Qué lindo esto. Por favor, orar por esta palabra, hermano. Que podamos todos nosotros ser de esos, gloria a Dios, cautivos de la esperanza. Miren qué importante es este tema, por eso lo traemos nuevamente aquí sobre la mesa. Es importante. Podemos dejarlo en el baúl de los recuerdos, pero cuando yo me acerqué nuevamente a este mensaje, digo, Señor, esto es poderoso, esto es glorioso. Esto tiene el poder de cambiar la vida de las personas. Esto tiene el poder de transformarlo todo. Esto tiene el poder de hacer retroceder a las fuerzas del mal que muchas veces nos engaña y nos enreda. Necesitamos profundizar sobre estos cautivos de la esperanza. Que todos nosotros podamos ser de aquellos que esta esperanza nos haya cautivado, que haya tomado el control de nuestros corazones. Pronto Él viene por su iglesia, viene por su amada. No dejemos de aguardarlo. Que crezca esa esperanza. Pronto seremos transformados. Aleluya. Le veremos cara a cara. Él está aquí en esta hora. Dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Y qué bueno es que nos extienda este mensaje. Vamos a pedirle, hermano, hermana querida, vamos a pedirle que esta palabra cobre vida en nuestros corazones. Para eso abramos nuestro corazón a esta palabra. Pidámosle que despierte nuestro oído espiritual, que abra nuestros ojos del Espíritu. Señor, derrama de ese colirio santo sobre nosotros para que podamos ver claro y a lo lejos. Ayúdanos, Señor. Danos un limpio entendimiento, Señor, de tal manera que podamos tomar esta palabra y hacerla nuestra, cautivos de una esperanza gloriosa. Aleluya. La esperanza de su venida, la esperanza de volver, el anhelo que crezca en nuestros corazones de regresar a la casa del Padre. No hay nada superior. Sobre esta tierra hay momentos divinos, hermosos. Sobre esta tierra hay cosas preciosas, agradables. Claro que sí. La misma creación de nuestro Dios, la belleza de esta tierra es maravillosa. Pero nada es comparable con la casa de nuestro Padre. Nada es comparable cuando podamos ver ya no por un espejo, sino que podamos ver claro. Aleluya. Señor, gracias por esta palabra. Yo bendigo a tu pueblo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, con la bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu.
Y te ruego que bajo la unción de tu Santo Espíritu selles a fuego esta palabra en nuestros corazones en este día. De tal manera, Señor, que esta palabra, al cobrar vida en nuestros corazones, la tengamos presente siempre y podamos ser cautivos de esta esperanza gloriosa. Señor, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta misericordia. Gracias, Señor amado, por el regalo de tu Hijo amado, aquel que enviaste para salvación nuestra. Gracias por la revelación de tu palabra que despierta nuestro oído, despierta nuestros corazones, nos aviva en la fe, en la esperanza, porque pronto tú vuelves. Hallaré fe en la tierra, dijiste, cuando regrese. Señor, queremos ser de aquellos que tengamos viva nuestra fe y nuestra esperanza en el momento de tu venida. Señor, gracias. Gracias, Padre amado, por este día. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego, Señor, que no haya interrupción entre mi hermano y esta palabra. Que esta palabra llegue a las profundidades de sus corazones y la tengamos como una bandera delante nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Fuerte aplauso. Ha sido una bendición compartir este tiempo juntos. Ha comenzado un nuevo día y hemos llegado al final de este viaje por la palabra de Dios. Te esperamos a la medianoche para recorrer juntos una nueva estación en el Expreso de Medianoche. Hasta el próximo programa. De mi alma hay una dulce quietud. Paz, paz, cuán dulce paz. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el punto del tren que se va. el Expreso de Medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.